Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles en este lunes 11 de abril de 2016. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. El tema del ordenamiento de rutas iba a ser nuestro tema de hoy, así como también del transporte colectivo en general, que, por cierto, continúa siendo problema de discusión y confrontación en el país. De hecho, la semana pasada, recuerdan ustedes, se dieron con actos violentos en el sector de Soyapango, lo cual dejó una vez más esa estela de grandes preguntas, de grandes respuestas que a lo mejor existen, pero que todavía siguen siendo parte de la discusión. Es decir, es un tema sensible desde cualquier ángulo que lo querramos ver. Y para hablar del tema me acompañan acá en nuestros estudios, ¿quién mejor? El viceministro de Transporte, Nelson García, quien le doy la más cordial bienvenida. Viceministro, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Gracias por tu invitación. En efecto, viceministro, son alrededor de más de 500 unidades del transporte colectivo que han experimentado, entiendo, un cambio de recorrido en el sector, particularmente de Soyapango. Esto, entiendo, con el propósito de despejar la vía para las unidades que van a alimentar el Citran a través de su nueva terminal, que es el punto de partida para todo ese gran proyecto a complementar. Por cierto, más allá de lo que podría ser una medida como la que estoy trayendo a colación, creo que es importante hablar de todos los proyectos que giran alrededor de lo que es el tema del Citran y la modernización del sector transporte, sobre todo porque se trata de un bien estratégico de país, un bien de la economía como tal, y por supuesto necesita ser atendido y evaluado desde otro ángulo. Así es que espero esta mañana con nuestro invitado entrar precisamente a ese punto de análisis y profundidad, sobre todo cuando se trata de medir los alcances que pueden tener un proyecto estratégico como lo es el sector transporte. Lorena, nos vamos contigo a esta hora, como siempre, para que nos den los insumos pertinentes que nos van a ayudar a entender y a comprender más este tema. Adelante. Gracias, Ernesto, un gusto saludarlos al inicio de la semana. Definitivamente es un tema bastante complejo, como ya lo mencionabas, pues en nuestro país el transporte público durante años ha sido calificado como desordenado y por lo tanto adaptarse a los cambios siempre genera cierta resistencia. Veamos. En sus distintos transbordos, el Citran siempre ha tenido una demanda masiva, pero ponerlo en funciones ha requerido de reestructuraciones en las cuales no todos se sienten beneficiados. No nos admiren lo más mínimo que por favorecer a un grupito de gañanes, como son los del Citran, estén sacrificando a este sufrido pueblo que no le ha bastado con aumentarle los impuestos, con favorecer la delincuencia. Y entre opiniones divididas, partiendo de municipios tan populosos, otros que tienen la autoridad para evaluarlo son los pasajeros. Todo lo que sea para mejorar es muy bueno. Fíjense que uno que ya salimos un poquito, ya se da cuenta que tiene que modernizarse el servicio público. Estamos, pero atrasadísimos. Han hecho medidas bastante radicales. Me parece que solamente es cuestión de costumbre. Solamente es cuestión de orientar a la población. Hay que tomar lo positivo y realmente está funcionando para muchos de los que lo ocupamos, lo transitamos a diario. Así es que para mí está bien, y cualquier otra medida, creo que el medio más importante es el diálogo para llegar a un solo acuerdo. Desde pagar con tarjeta hasta respetar las paradas autorizadas, los usuarios avanzan a diario en este reto de modernización, al cual se añade la liberación de vías en el centro histórico. Ernesto, te comento que los usuarios hablan de una mayor orientación para que el servicio sea más efectivo. Por su parte, las gremiales inconformes no descartan nuevas medidas de protesta. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este día. Adelante. Este es un proceso, digamos, gradual, progresivo. Lo tratamos de hacer así para que no sea realmente muy drástica, muy drástico, de que no sea muy traumático. O sea, ¿cuáles son las intervenciones que se tienen? Y hay ciudadanos que preguntan, mire, ¿y hasta cuándo van a despejar el bulevar?
El bulevar realmente, por la cantidad del aforo de vehículos, que son más de 50.000 vehículos que pasan ahí por sentido en la mañana por hora, es una arteria bastante congestionada desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar o las que se están tomando y que están en proceso de ejecución? Una es el hecho mismo de poner en funcionamiento la terminal de integración de Soyapango. La primera ruta que va a alimentar es la 41B, eso ya no vendrían al centro, una parte de la 41B que sería el 50%, el Citran o el nuevo sistema de transporte BRT, que es nuevo, dijéramos para nosotros, pero que es un sistema que se utiliza en otras partes del mundo, es una solución realmente estructural a la situación que vive el transporte en nuestro país. Al contraste, en Soyapango, vendedores estaban haciendo protestas, se supone que en nombre de empresarios, cuando los empresarios estaban con nosotros diciendo que, y las mantas que veíamos ahí, que ahí se pueden ver, decían capitalismo del siglo XXI y decía Citran maldito, que realmente no sé cuál era la interpretación que uno le puede dar. Ahora, nosotros ese día y este día, de nuevo decimos que aquellos sectores con los cuales tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna crítica, pues nosotros perfectamente nos reunimos, dialogamos y podemos, dijéramos, explicar, y si hay cosas que realmente se pueden mejorar, por supuesto que estamos en la disposición de hacerlo. Ellos están ubicados en Walmart. En ese sector donde siempre pasan las rutas. En Plaza Soyapango, en Plaza Mundo, y los buses siempre pasan por ahí. Entonces no entendemos, dijéramos, por qué ellos mencionaban que estaban siendo afectados. Ya no pueden hacer lo que antes hacían estas personas que salen hablando. Antes ellos generaban y hacían cualquier acción en el transporte, paraban, incrementaban la tarifa de forma ilegal, suspendían el servicio. Hoy no lo pueden hacer. Entonces, como no lo pueden hacer y nosotros hacemos prevalecer la ley por el interés del ciudadano, ellos dicen que esto es autoritarismo, porque ya no pueden hacer lo que antes hacían en el transporte y en el viceministerio de transporte. ¿Por qué ese sentimiento y esa crítica de sus detractores de decir de que este es un negocio redondo que tienen ciertos empresarios dejando afuera a todos el sector general de transporte colectivo, el caso del Citran? Bueno, hay cosas que son tan contradictorias como la siguiente. En primer lugar, solo la empresa Cipago, que tiene más o menos alrededor que un poco más de 253 empresarios y empresarios de transporte, que son los de la Unión de Empresas, e incluso está ahí una de las personas que aparece dando declaraciones en contra del Citran, aparecen como accionistas. Sí, eso es lo más risible. El presidente de AEAS. Sí, por ejemplo, don Genaro aparece con acciones en el Citran. ¿Conoce usted verdaderamente los dueños propios del proyecto Citran desde la perspectiva privada? Bueno, realmente los que yo conozco son los que te he mencionado, que son los que han firmado con el Viceministerio de Transporte, en este caso el presidente de la Unión de Empresas, que te decía, que es presidente, por cierto, de COSET, ¿verdad? Don Miguel Ángel Castañeda, que lo conocemos todos porque es un empresario que tiene mucha trayectoria en el país. Mucha gente, como alaba muy bien el proyecto, pero también critica que hay muy pocas unidades a la hora de horas pico, por ejemplo. Bueno, son 208 unidades las que tiene este primer etapa. Decía de las 208 solo tenemos 37. Por supuesto, el Citran es muy rápido, es muy seguro, requiere mayor comodidad y esa se va a ir teniendo en la medida en que se incorporen el resto de unidades, que es lo que nosotros hemos estado insistiendo. Hay preocupación del vicepresidente, del ministro de Obras Públicas. ¿Será que ya colapsó San Salvador con el transporte? Digo, transporte en general, no hablo de... Sí, bueno, realmente... con el tráfico, quizás es más... Colapsa en las horas pico, Ernesto. O sea, eso... aquí los ciudadanos, antes se decía, mire, el Citran genera congestionamiento y los congestionamientos eran en el Chorro, sí. era en la Integración, en la Constitución o era en Rancho Navarra. Hay calles que ya son insuficientes para poder absorber el número de vehículos que hoy tenemos. Y por supuesto nosotros estamos vigilantes y tratando de tomar aquellas medidas que nos permitan gestionar y buscar una mayor movilidad. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a verificar las calles
calles que usted nos está diciendo que ya de antemano sabemos que algunas son complicadas, pero que pudiéramos ubicar gestores o agentes de la Subdirección de Tránsito para que pudieran agilizar el tráfico en esas áreas. ¿Por qué el Estado ha dado en exclusividad el Boulevard del Ejército al Citrán? Esto ya lo habíamos hablado anteriormente, quizás no lo había puesto atención. Las carreteras nos pertenecen a todos, eso es obvio, ¿no? Pero en el caso muy en particular, el Citrán tiene, que creo que es parte del debate que se tiene en la Asamblea Legislativa, en la Corte, sobre el tema de la concesión de la carretera, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que en ningún momento se da en exclusividad una carretera. Lo que la ley no faculta, en este caso, al viceministerio es a definir carriles exclusivos para cierto tipo de vehículos. Y eso es común en cualquier país centroamericano, e incluso en nuestro país hay carriles exclusivos para ciertos tipos de vehículos, no desde ahora, sino desde hace, dijéramos, en otros momentos, en otras administraciones que no es la nuestra, ya habían definido carriles exclusivos. ¿Será que en el país vamos a llegar a tener que tomar medidas drásticas con el tema del transporte privado? Bueno, realmente sí, eso es casi inevitable. Algo que vamos a tener que... La verdad es que todas las ciudades del mundo, todas las capitales del mundo se ven obligadas a hacerlo. Por supuesto, lo que nosotros estamos haciendo, Ernesto, es tratando de buscar cómo esa medida no la implementamos. Sabemos que restringir la circulación de vehículos por placa es una medida bastante drástica que afecta a muchas y a muchos. Precisamente todas las intervenciones que estamos haciendo de ordenamiento, de un nuevo sistema de transporte, gestores de tráfico, paso a desnivel, tiene que ver con el hecho de que usted pueda seguir manejando su vehículo. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique, el estilo no tiene talla. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.